de la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39, ¿cierto? Es un pasaje que muchas veces hemos predicado. Yo recuerdo haberlo predicado hace algunos años atrás. Y quiero traer a memoria un poco en este mes de la Biblia esta idea de la importancia que tiene reflexionar sobre el verdadero sentido de escudriñar las Escrituras. Según las palabras del Señor en el Evangelio de Juan. Juan es el único evangelista que nos propone esta porción de la palabra del Señor, que a simple vista y a una lectura rápida del texto pareciera ser que es un mandamiento que lo que el Señor está pidiendo allí, de escudriñar las Escrituras. Y quiero comenzar el mensaje, ¿cierto?, realizando unas preguntas que no son difíciles, por supuesto. ¿Es un mandamiento escudriñar las Escrituras? Amén, ¿verdad? Un rotundo amén. Ahora, ¿es Juan capítulo 5, versículo 39, un mandamiento a leer las Escrituras? Y pareciera ser que cuando uno lee el texto a simple vista, claramente lo pudiéramos entender como un mandamiento a escudriñar las Escrituras, porque dice Jesús, son ellas las que finalmente nos dan la vida eterna. Y aquí quiero hacer un primer alcance. Nosotros somos una iglesia y somos una religión, ¿cierto? Y un movimiento cristiano que no adoramos la Biblia. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia. A diferencia de otras culturas, de otras tradiciones como el judaísmo, por ejemplo, que para ellos la letra es muy importante, incluso le dan una relevancia mayor que incluso que el Dios que la escribe. Y eso es lo que pasa aquí. A través de esta predicación lo que quiero tratar de demostrar un poco es que Jesús en esta palabra en particular no está dando un mandamiento a escudriñar las Escrituras, sino lo que está diciendo el Señor, que las palabras que están en la Biblia, la palabra de Dios, es lo que da testimonio de su ministerio, de su obra. Pero entonces, ¿debemos o no escudriñar la Escritura? Claro que debemos escudriñarla, hermano. Y en esto quiero ser enfático, y en esto quiero ser claro. La Biblia nos enseña muchos textos, muchos, en que usted y yo debemos escudriñar la palabra y estudiarla. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, entre los versículos 6 al 9, se nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, la ley de Dios, estarán en tu corazón y la repetirás a tus hijos, dice la palabra. Debemos transmitirla de generación en generación. Hablarás de ella estando en casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Debemos leer la Biblia, debemos leer la palabra de Dios. También se nos dice en Josué, que es un libro muy citado, el capítulo 9, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Pero fíjese lo que le dice Dios a Josué antes, en el versículo 8, porque generalmente predicamos y nos quedamos con el versículo 9, pero el versículo 8 es decidor. Y Josué tenía que esforzarse, y ser una persona que vaya al frente, porque la palabra de Dios tenía que estar siempre con él. En el versículo 8 se le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, y entonces hará prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Y Josué eso es lo que hacía. Cada vez que tenía algo, le preguntaba a Dios o convocaba al pueblo a través de las Escrituras. Porque eso es lo que le hace bien a la iglesia, conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Y ahora quiero mencionar un pasaje del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, hablando a los expatriados, le escribe lo siguiente. Antes bien, capítulo 3, versículo 18 de su segunda epístola. Antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Y tenemos muchos versículos más que nos mandatan, que nos dan un mandamiento, que nos dan una orden de lo importante y de lo fundamental para todo creyente estudiar las Escrituras. Ahora, permítanme volver al texto al que estamos predicando. Debemos mencionar algunas cosas que me parece importante que usted las sepa, porque este texto no es un versículo fácil de entender. Primero, porque la traducción de la Reina Valera del año 1960 pareciera ser que es un poco inexacta. Yo no sé si hay alguien que tenga otra versión acá, una nueva versión internacional, una nueva traducción viviente. Esas nuevas traducciones pareciera ser que le dan el mejor sentido al texto y a las palabras del Señor. Y, por supuesto,
poner el texto en su contexto, que es lo que yo quiero hacer en unos minutos más. El primer factor que ha influido en esta mala interpretación es la inexacta traducción de la Reina Valera. Y las traducciones pueden equivocarse. Lo que no está libre de errores son los autógrafos, los manuscritos originales. Lamentablemente ya de eso no tenemos copia, porque con los años se han ido echando a perder. Pero los traductores nos ofrecen la mejor intención cuando interpretan un texto, cuando consideran un texto desde los lenguajes originales. La Reina Valera y la que estamos estudiando ahora, que es la Biblia que a mí me encanta, a mí me gusta la Reina Valera, pero cuando tengo que hacer exégesis, cuando tengo que interpretar la Biblia, cuando tengo que predicar, cuando tengo que enseñar, tengo que leer las otras traducciones, porque nos dan el sentido completo del texto. Y la Reina Valera dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, lo que acabamos de leer. La Reina Valera es una versión confiable, hermano. Es muy confiable, una Biblia muy buena. A mí me gusta leerla, como le digo, pero trato de leer también las otras versiones. Pero fíjese cómo otras versiones han traducido este versículo bíblico. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Ustedes, dice, estudian con diligencia las Escrituras. ¿Se da cuenta que ya no hay un mandato? Lo que está diciendo el texto es una declaración, no es una proposición. Es una declaración, es una afirmación. Ustedes, le dice Jesús, y yo voy a explicar después a quién se lo está diciendo, estudia las Escrituras. La palabra de Dios para todo dice, ustedes escudriñan las Escrituras. La Biblia de las Américas dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo. Por lo cual, lo que a veces entendemos que pareciera ser que el texto nos está dando una imperación, un mandato, pero pareciera ser que el versículo bíblico nos está dando una afirmación de lo que está pasando. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, ahora tenemos que revisar el contexto. Fíjese que las palabras del Señor en el versículo 39 y en el versículo 40, ¿saben dónde comienza? En el capítulo 5. Necesariamente tenemos que saber lo que pasó en el capítulo 5. Y Jesús nos comienza a hacer algo allí que aparece en todas las Biblias, con la historia del paralítico de Betesda. Ese es el contexto de la historia. Jesús sanó a un paralítico, ¿cierto?, que había estado de tiempo en tiempo, ¿cierto?, porque había una pequeña tradición que decía que el movimiento de las aguas, ¿cierto?, descendía un ángel y de tiempo en tiempo sanaba a las personas. Este paralítico llevaba muchos años, 38, ¿cierto?, según el relato bíblico. ¿Y Jesús qué hace? ¿Quiere ser sano? Le dijo, claro, le respondió, ¿cómo me vas a llevar todas las aguas? Y el Señor lo sana, ¿cierto?, directamente. Luego, el Señor, ¿qué le dice? Levántate y toma tu lecho y anda, versículo 8. ¿Y qué pasó? Llegaron los judíos, llegaron los líderes judíos, llegaron los fariseos, llegaron los escribas y le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho un día sábado, porque ¿sabe lo que hizo el Señor? Sanó un día sábado. Y cuando la ley decía que el día sábado no se podía nada, el Señor sanó a una persona el día sábado. Y ya con eso nuevamente los pone en una contraposición. Los judíos tenían un problema, pero ¿cómo este Jesús está sanando un día sábado? Si el día sábado era un día de reposo, era un día de descanso. Pero cuando entendemos el contexto, el propósito del Evangelio de Juan, entonces nos damos cuenta que Juan escribe su Evangelio para decirnos que todos los que lean Juan debemos creer que Cristo es el Hijo de Dios. Es igual a Dios, es de la misma esencia de Dios. Y eso era algo terrible para los líderes judíos. Y no soportaron eso y fueron a confrontar al Señor. Le fueron a confrontar, ¿cómo tú sanas un día sábado si no te has permitido sanar un día de reposo? Y al Señor eso le importó nada, le importó poco. Porque al Señor lo que realmente le importaban eran las personas, por sobre el día o por sobre las ceremonias. El Señor le responde en el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y eso les dolió mucho a estos líderes judíos, porque ¿sabe lo que estaba haciendo el Señor? Se estaba igualando a Dios. Se estaba igualando a Dios. Y empezó esa discusión más adelante en los versículos siguientes. Y finalmente, y para cerrar un poco la historia, llegamos al versículo 39 que vamos a predicar, y el Señor le dice a esos líderes judíos, ustedes que escudriñan las Escrituras,
Porque si hay algo que hacían los fariseos, si hay algo que hacían los escribas, eran estudiar la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Se sabían la Biblia del primer Antiguo Testamento de tapa a tapa. Se la sabían de memoria, la memorizaban, la coleccionaban, cosa que nadie podía reprocharle. Un versículo, usted le preguntaba qué dice Isaías tanto, se lo sabían de memoria. Y el Señor les dice eso. Ustedes que escudriñan las Escrituras, no le está diciendo escudriñenla, revísenla. Ustedes que escudriñan las Escrituras, ¿acaso no se han dado cuenta que la Biblia habla de mí? Porque la palabra de Dios habla de Jesús. Ellos no querían entender, no querían ver que la palabra del Señor estaba Jesús Cristo ahí. Por lo tanto, lo que le está diciendo el Señor es que lo que Él hizo ese día es lo mismo que hubiera hecho Dios. Porque Jesús es igual a Dios. Al escuchar estas palabras, ellos correctamente concluyeron que Jesús estaba reclamando ser igual a Dios, y eso les dolió. Y además que el milagro previamente realizado que venía de parte de Dios, ellos no podían entender cómo Jesús había sanado a una persona. Entonces Jesús, lleno de su sabiduría, lleno de la gracia que Dios tenía y que provenía directamente desde el Padre, entonces les enrostra su mala forma de escudriñar las Escrituras. Porque a veces leemos mal la Biblia. Los fariseos se la sabían de tapa a tapa. Pero cuando apareció Jesús, cuando apareció el Mesías, lo rechazaron. Hermanos, iglesia, es importante conocer la Biblia. ¿Sabe por qué es importante? Porque es ella la que nos muestra a Jesús. Es ella la que nos revela a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora la pregunta es, ¿cómo revelan la Biblia a Jesús? Bueno, de este pasaje yo quiero enseñar 3 verdades que me parece importante conocerlas a la luz de conocer al Señor de la Biblia. Podemos tener una muy linda Biblia, una Biblia de estudio. Podemos tener una Biblia con letras grandes, con las palabras rojas del Señor. Podemos tener una bonita concordancia. Pero si no adoramos realmente y conocemos al Jesús de la Biblia, esa Biblia se vuelve solamente hermosa. Necesitamos, hermanos, entender que la vida eterna viene del Señor, viene de Jesús, y eso es lo que ellos estaban careciendo. Los judíos pensaban que solamente por creer ellos eran salvos, porque somos descendientes de Abraham, creemos en la ley de Moisés. Entonces ellos, pensando que diciendo esa frase, entonces adquirían la salvación, y Jesús le dice que no, que no. Está claro que estos hombres consideraban que solamente con leer y conocer la Biblia ya eran salvos. Pero Jesús le está diciendo que la esperanza de la vida eterna no yace solamente en los escritos de Moisés, en los salmos y en los proverbios. La vida eterna, hermanos, proviene del Señor. Por eso yo partí diciendo que nosotros no adoramos la Biblia, no le rendimos pleitesía, no nos postramos a ella, no le prendemos luces, no le prendemos fuego, no. Lo que hacemos nosotros es adorar al Dios que está en la Biblia y que se ha revelado en cada una de las palabras. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Lo que la Biblia dice de mí, eso yo soy. Y si la Biblia dice que yo soy un pecador y que necesito un Salvador, entonces eso es verdad. Hay mucha gente que hoy día lee la Biblia, es mucho más que eso. La leen pensando que conocen a Dios. Pero ¿sabe qué? Hasta los demonios la leen y conocen de la palabra del Señor. Los demonios creen, dice, tú crees que Dios es uno, entonces bien haces. ¿Cierto? Eso dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en lo que la Biblia dice. Otros, para los otros son solamente fábulas. Pero no hacemos ninguna diferencia. Marcos capítulo 3, versículo 11 dice, y los espíritus inmundos, los demonios, ¿cierto?, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. A veces mucha gente se acerca a la palabra, se acerca a la Biblia solamente con el afán de decir, creo que existe Dios, o voy a ver si es que existe Dios, pero no hacen nada extraordinario, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen. Hermanos, no sacamos nada de creer en la Biblia, o solamente leerla por obligación, o tenerla abierta en el Salmo 91,
como si fuera un espantademonio. No sacamos nada de leerla de esa manera, recitar algunos versículos bíblicos, y qué bueno que así sea, porque memorizar y meditar también es bueno. Todas esas ideas son buenas, pero eso no nos salva. No nos salva. La salvación viene por Cristo. Lo que realmente salva al hombre, lo que realmente salva a la mujer, es reconocer al Señor que nos muestra la Biblia, que nos muestra la palabra, no el mero conocimiento intelectual de las palabras. No nos salvamos solamente por saber cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió este otro el libro, quién escribió el de acá, cuántos periodos, en cuántos idiomas. No, eso no nos sirve. Lo que realmente salva al hombre es conocer y servir al Dios de la Biblia, revelado en las Escrituras, obedecer sus enseñanzas, sus mandamientos. Lo que realmente salva al hombre, es someterse al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo. Eso es lo que realmente salva al ser humano. La vida eterna no viene solo por creer y estudiar la Biblia. Es importante leerla. Los judíos del primer siglo lo hacían, pero el Señor le está diciendo: ustedes que leen las Escrituras, ¿no se han dado cuenta que la Biblia da testimonio de mí? Y lo segundo que aprendemos es que efectivamente las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia entera da testimonio de Cristo. No nos damos ni cuenta, pero en el Génesis capítulo 3, versículo 15, ya encontramos la prefigura de Cristo. La promesa que se le da, ¿cierto?, Dios a la serpiente. Y tú le herirás en el calcañar. Y allí ya se nos muestra, y la simiente tuya, ¿cierto?, será herida. Allí hay una promesa ya vista a Cristo. Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Jesús no solamente se hace mejor al ser igual a Dios en algo que fue hacer un milagro, sino que en los versículos que están en el capítulo 5, Él dice que presenta cierto argumento para decir de que Él también es Dios y que Él también está al mismo nivel del Padre. Primero, en el versículo 21 dice porque Jesús es un poder que da vida. En el versículo 23, el Señor, al igual que Dios, juzga. En el versículo 24, ¿cierto?, es un Señor que también recibe honor. Pero también, y eso fue algo que le molestó en el capítulo 5, en versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y eso le dolió mucho a los judíos. El Señor está diciendo que de Él emana la vida. Él da la vida eterna. Y finalmente, en los versículos 25, 28 y 29, el Señor del mismo capítulo 5 está diciendo que Él tiene poder sobre la muerte. Y eso es tremendo. Es importante leer el capítulo 5. Le dice a los judíos: ¿de qué se maravillan? No se maravillen de esto, hablando del milagro, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Jesús se estaba igualando al Padre porque Él también tiene el poder sobre la muerte. La Biblia da testimonio del Señor. Jesús presenta testigo de su divinidad. En el mismo capítulo 5, en el versículo 30 y 31, dice que el primer testigo es Él, el mismo. Juan el Bautista también sale a escena entre los versículos 32 y 35. El tercer testigo son sus propias obras. Las obras de Cristo dan testimonio de Él. Le está diciendo a los judíos: ¿cómo no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta ustedes que leen la Biblia, ustedes que leen la palabra del Señor? ¿Cómo no se dan cuenta que la Biblia habla de mí? El cuarto testigo, el Padre, Dios, ¿cierto? Y finalmente el versículo que estamos predicando: las Escrituras dan testimonio del Señor. Jesús presenta la Escritura como un testigo de su divinidad. Hermanos, el estudio y la celosa aplicación era algo que todo buen judío hacía. Pero Jesús le quiere decir de que no se han dado cuenta que con todo el conocimiento que tienen, no se han dado cuenta que es más importante el Señor de la Biblia que la letra misma. Jesús los confronta con esa realidad, los comienza a corregir y les comienza a decir que es algo terrible ser hipócritas. Jesús les recrimina su hipocresía, los acusa de ser diligentes. Ustedes estudian la Biblia, pero saben que están ciegos. Son como ciegos que guían a otros ciegos. Eso le está diciendo el Señor.
¿Qué tan ciegos están? Ustedes no se dan cuenta que la Biblia habla de mí, que la palabra del Señor, todo converge en el Señor, son las que dan testimonio del Señor y cómo todo su testimonio finalmente nos sirve para hallar la vida eterna. Y hasta que el Señor llega hasta ese lugar, ¿cierto? Y llega al versículo 40, que el Señor les dice a los judíos, capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Jesús está diciendo que la única forma de ser salvo es por medio de Él, no por el mero conocimiento de las Escrituras. Solo en el Dios Cristo, en el Dios Jesús, encontramos vida eterna. Encontramos la salvación para nuestra alma. La vida espiritual, iglesia, solamente viene por Cristo, por Jesús, el único Hijo de Dios. Jesucristo dijo en capítulo 6 de Evangelio de Juan, versículo 35, yo soy el pan que da vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed jamás. Creamos a lo que el Señor hace. Necesitamos vida eterna, queremos vida eterna. Busquemos a Cristo entonces, sigamos buscando del Señor. Y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Hermanos, fuera de Cristo hay una terrible vida para el que hoy día ha decidido pecar libremente. Tenemos vida legal en Cristo. Estábamos condenados a una muerte eterna, pero gracias al Señor que pagó la cuenta por usted y la pagó por mí. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y ahora dice Cristo que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Isaías dice, por sus llagas fuimos curados. Y damos gracias al Señor y qué bueno que leamos la Biblia, que leamos las Escrituras, que escuchemos la palabra del Señor, porque por medio de ella entonces encontramos a Cristo que nos ha salvado. A veces nos emocionamos con una linda palabra, con una linda predicación, con un pasaje de las Escrituras que encontramos alguna verdad allí. Pero más que eso necesitamos saber de que todo lo que hizo Cristo y que está documentado y que está redactado en la palabra, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Estábamos condenados a una muerte eterna, pero la gracia de Cristo nos ha despertado a una vida y una vida eterna. Vamos para el cielo, hermano. Hay una muy buena noticia. La vida eterna solamente se encuentra en Cristo. Conozcamos al Señor. 4 evangelios tenemos para estudiar la vida del Señor, sus enseñanzas, sus milagros y todo lo que Él hizo por amor, por usted y por mí. Jesucristo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando venimos al Señor, entonces Él cancela nuestro pecado, Él paga la deuda. Allí tenía que estar usted, allí tenía que estar yo, y gracias al Señor que voluntariamente sacrificó su vida para darnos vida y vida en abundancia. No es poco, hermano, lo que estamos haciendo. Sigamos adelante, sigamos confortándonos, y seguramente van a venir tropiezos, van a venir agotamientos, van a venir cansancio, pero recordemos que tenemos una vida más allá de esta. Las cosas viejas pasaron, dice, y en Cristo todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿está usted escudriñando hoy las Escrituras? Y si lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Para llenarse de conocimiento, de información, de datos? ¿Se logra emocionar a lo mejor con una pequeña historia? ¿O está encontrando a Cristo en la Biblia? ¿Está encontrando al Señor de las Escrituras? ¿Estamos cumpliendo su voluntad cuando leemos la Biblia? ¿O solamente leemos lo que a nosotros nos conviene leer? ¿O hay pasajes que no queremos y pasamos por alto? Bueno, estos líderes judíos solamente interpretaban la Biblia a su forma y a su semejanza y a su conveniencia. No hay una forma más adecuada, querida iglesia, que leer la Biblia encontrando a Cristo, encontrando al Señor, el testimonio vivo de Cristo. Entonces, muchas de las cosas nos van a dejar asombrados, nos van a inquietar, y vamos a ver cómo cada una de las
palabras del Señor nos van a servir para algún momento de nuestra vida. Dios ha revelado todo lo que usted y yo necesitamos para ser salvos. Y el Apocalipsis, que es el último libro, nos cuenta de la consumación de los tiempos y cómo el Señor va a venir a buscar a su iglesia. La misión de la Escritura no es dar vida, sino mostrar al que da la vida. Nos muestra a Cristo y cómo la vida eterna llega con Él. Podemos entender muy bien la teoría. Podemos entender muy bien la teoría de Cristo, conocer su nacimiento, conocer los personajes, podemos conocer la historia, sus milagros, su sacrificio, su resurrección, incluso hasta su glorificación de una manera perfecta. Pero si esas palabras no hacen un trabajo en mi corazón, no hacen un trabajo en el suyo, si esas palabras no nos ayudan a transformar por medio del Espíritu Santo que nos convence, entonces va a ser solamente un discurso vacío. El conocimiento de la palabra, escudriñar la Biblia, saber de Dios, saber quién es Jesús, hermano, nos tiene necesariamente que hacer mejores personas, mejores creyentes, mejores siervos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores hermanos, mejor en todo lo que hacemos. Tenemos que mejorar en nuestro camino espiritual. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Estamos viviendo en una sociedad que nos inyecta con su filosofía, con sus ideologías. Ya pecar ya no es tan malo, robar no es tan malo, etcétera. Y nos están llenando de falsas ideologías. Conocer al Cristo de la Biblia nos hace defender nuestra fe. Nos hace decir esto no corresponde porque a Dios no le agrada. Querida iglesia, y ya voy a estar terminando el mensaje de esta tarde, ¿quién de nosotros no quiere vivir en paz? ¿Quién de nosotros no quiere vivir tranquilidad? ¿Quién de nosotros no quiere tener una vida abundante, una vida tranquila? ¿Quién no necesita recibir el perdón de nuestros pecados? ¿Quién de nosotros no necesita ser salvo? Por eso estamos acá, buscando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién de nosotros no necesita conocer el camino correcto? ¿Quién de nosotros no necesita conocer la verdad? Bueno, entonces, leamos la Biblia con los ojos de Cristo, como si encontráramos a Jesús en cada uno de los versículos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Libres, necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. Así que si elijo libertad, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Queremos ser libres? Somos libres por Cristo. Pero ojo, libre no significa libertinaje. No significa libertinaje. Libertad en Cristo, hermanos. Libertad en Cristo, y Él nos ha hecho libres, no esclavos del pecado. Hoy es el día, hermano, para que sigamos cambiando nuestra forma de vivir, sigamos escudriñando las Escrituras, pero a la luz de Cristo, a la luz del Señor. Hoy es el día para que conozcamos lo que Cristo nos ha querido entregar. Y si hay alguien aquí o si alguien nos está viendo por las redes sociales que todavía no se convence de seguir al Señor, quiero decirle que es el mejor camino que se puede tener. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Pero estando con Cristo a nuestro lado, las cosas son mucho más llevaderas. Es esa palabra la que transforma, la que convierte el alma, la que da vida y la que nos trae esperanza de algún día estar con el Señor. Si el Señor prometió que volverá, yo creo que el Señor va a volver. Yo no sé cuándo vuelve el Señor, pero de que va a venir, hermanos, va a venir. Y quiero que me encuentre haciendo su voluntad, que me encuentre haciendo su perfección en el camino que me ha dejado, y creo que también es el deseo y el sentir de todos los que estamos acá en esta hora de la tarde. Escudriñemos las Escrituras, pero encontremos a Cristo cuando revisemos cada uno de los versículos de la palabra del Señor. Pasemos a orar para que Dios dirija, ¿cierto?, todo lo que se ha hecho hasta este momento.